Es Daniel Cornetero, economista de la Universidad de Lima, y en este video le quiero eh, dar a conocer cuál sería el detonante de la próxima crisis en Estados Unidos. Todos recordamos el concepto del subprime que tuvo en torno del año 2007, el incremento brutal que tuvo estos préstamos de baja calidad. El problema en sí ahora está en el crecimiento de la deuda por calificación más baja dentro de lo que es el investment grade. Vamos a hablar de ello más adelante. Como todos recordamos, desde el año 2007, 2006, confiaban o creían en el mercado inmobiliario que se iba a ir al alza. Nadie creía que iba a haber un crash en el mercado de las viviendas. Bueno, a pesar de eso, aquí vemos como a finales de 2006, 2007, principios de 2007, se ve el cambio de la dinámica de precios en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, que da lugar a la gran crisis con una caída del menos 27%, que en algunos estados de Estados Unidos llegó a un menos 40%. Desde entonces, las políticas de estímulo de la Reserva Federal, tanto como a través de la baja de tipo de cambios como la QE, han conseguido revitalizar la economía, y este es lo que vino a posteriori, y como vemos aquí, claramente cotiza por encima de los precios del año 2007. Por lo tanto, vuelve a suscitar el riesgo de que pueda haber un nuevo pinchazo en este tipo de burbujas. El declive de los precios de las casas provocó una gran crisis en el margen de la crisis inmobiliaria, que fue la crisis subprime. Y la crisis subprime se ramificó en el sistema financiero y que llevó a la quiebra de muchos bancos en Estados Unidos. Las deudas subprime eran deudas de baja calidad que se daba préstamos a ciudadanos y que tenían una precaria situación laboral y no garantizaba un acceso fácil a un puesto de trabajo. ¿Por qué se concedían? Sabiendo que el riesgo de impago era alto, porque el entorno económico era muy bueno, que el mercado inmobiliario no hacía más que subir. Además, había una garantía de que si el individuo no pagaba, se embargaba la casa y con ello se saldaba la deuda. Por otro lado, el hecho de que los tipos de cambio de tipos de interés eran tan bajos que las personas se endeudaban cada vez más. Y esto es, acá para que te hagas una deuda, ese es el crecimiento de la deuda. Y como vemos, la concesión de préstamos subprime se disparó en el año 2005-2006 hasta un 20%, que es muy lejos de la tasa de incremento de un 8% anual que tenía anteriormente. Este tipo de prácticas de poder aprovechar la burbuja, en este caso los bancos actuaron con mucha negligencia, concediendo a sabiendas incluso que tenían préstamos a ciudadanos que tenían una alta improbabilidad de impago, que fue el detonante o el catalizador que más adelante provocó que la crisis fuera tan dura el año 2008. ¿Qué pasa al día de hoy? Al día de hoy hay que entender cómo funciona el mercado, y la pregunta es que si tenemos una situación similar. Y como todos sabemos, la deuda que emite las empresas se clasifican en la clasifican Moody's, Fitch y Standard Poor's, y lo hacen en rangos según la calidad de la misma. Es decir, cada uno tiene su propia nomenclatura a la hora de clasificar la deuda. En general, el bareto siempre es el mismo. Vemos de investment grade como deuda de alta calidad, que los inversores pueden comprar sin ninguna limitación, y speculative grade, que es la deuda en que la probabilidad de impago por parte del emisor es cada vez más alta. Evidentemente, cuando nos vemos hacia abajo, lo que quiere decir es que la probabilidad
de recibir el pago por el cual hemos prestado nuestro dinero es cada vez menor. ¿Por qué es importante? Porque, como vemos, triple B menos es el escalón más bajo en el cual se sitúa lo que llamamos el investment grade. Si pasamos por debajo de triple B, pasamos a una zona especulativa, donde el riesgo de impago crece de forma exponencial. ¿Qué es lo que ha provocado un régimen de tipos de interés tan bajos por tanto tiempo? Lo que ha provocado es que las compañías estadounidenses se hayan embarcado en un proceso de emisión sin precedentes. Este modo de conseguir financiación no presenta ningún problema en sí mismo. Es normal que las empresas emitan deuda para que puedan utilizar para el desarrollo de sus negocios, es algo normal. Pero es cuál es la calidad de la deuda que se está emitiendo y que compren los inversores por si en un momento dado la compañía que lo emite no cumple con sus obligaciones de pago, es decir, hace un default. Como podemos ver, el crecimiento de triple B menos a lo largo de 2008 hasta 2018 ha sido brutal. El 50% de todos los bonos clasificados como investment grade, vuelvo aquí para que veamos el investment grade, el 50% de todos los bonos que cotizan en todo este bloque son triple B menos, es decir, están a un escalón de convertirse en calidad especulativa. A partir de ese momento, si entran en esa calificación de especulativo, muchos inversores no van a poder comprar esos bonos. Para que te puedas hacer una idea del crecimiento, podemos ver no triple B, los bonos no triple B, respecto a los bonos triple B, y como podemos observar lo que ha ocurrido a lo largo de la última década, es que los bonos con menor clasificación crediticia, aunque dentro del investment grade, se ha disparado de forma alarmante respecto al resto de los bonos emitidos en el mercado. Desde el año 2009 la cantidad de bonos corporativos con calificación triple B ha crecido el doble del tamaño del mercado subprime de hipotecas. Si nos vamos al análisis de cómo afecta esa situación, teniendo en cuenta la subida de tipos que se ha producido en el mercado desde el año de 2016 en julio, que fue 1.4, ahora se duplicó a 3,2, y ahora actualmente en el entorno de 2,5%. El, el valor de bonos corporativos se ve ligado a los bonos soberanos. Cuando los bonos soberanos suben, la inversión en bonos corporativos se hace menos atractiva, especialmente los bonos de menor calidad crediticia como son los triple B-. Además, hay que tener en cuenta que los costos de refinanciar la deuda de muchas empresas se incrementa. En una recesión, los bonos triple B son los más vulnerables. Según Moody's, el 10% de los bonos clasificados triple B- acaban convirtiéndose en bonos basura. Como vemos, la cantidad de bonos triple B que actualmente tenemos en el mercado es tremendamente alto comparado con los bonos que le llamamos bonos high yield o bonos basura. Es decir, buena parte de estos bonos triple B se convertirán en un escenario de recesión, se convertirán en bonos basura. Cuando un bono alcanza un estatus de bonos basura, deja de ser un atractivo para la mayoría del mercado, lo cual hace que desaparezca totalmente la demanda de un día para otro. Y lo avanzado que está el ciclo económico en Estados Unidos, parece muy probable que veamos un accidente en este tipo de deuda que podría actuar como un catalizador de una nueva recesión. La nueva la, la expresidenta Janet Yellen ha advertido que el nivel de deuda corporativa es claramente excesiva. Si ya nos vamos, ya para concluir, parece
Durante las últimas décadas hemos pasado de tener ciclos económicos a ciclos de crédito. Esto se debe prácticamente a los bancos centrales, que la única solución que presenta la economía de recesión es a través de política monetaria convencional, que es bajar tipos de interés y emisión de moneda. Los mercados financieros tienen ahora tanta relevancia que en lugar de ser un reflejo del ciclo económico son los catalizadores de los cambios de muchos siglos. Cuando se pierde la confianza en el mercado, el movimiento de los inversores provoca tal desastre en la cotización de los activos que acaba provocando recesiones. Teniendo la importancia de los sentimientos de los inversores para determinar la tendencia a futuro, los bancos centrales dedican más tiempo a tranquilizar a los inversores que a buscar soluciones prácticas para solucionar los problemas básicos. Ahora, la manera en que los bancos centrales miman a los inversores para que no tengan nunca miedo a un posible cambio en el ciclo económico. Por ese motivo, los bancos centrales mantienen en sus balances cantidades históricamente altas de bonos soberanos hipotecarios, pese a que el crecimiento económico a nivel mundial lleva siendo saludable. Es cierto que estas medidas de estímulos tienen sentido cuando estamos luchando en una recesión económica, pero es completamente increíble que tras el siglo más largo económico de tasas de rendimiento crecientes y acompañado de tasas de crecimiento a nivel mundial, vemos que los bancos centrales prácticamente no están haciendo nada y la cantidad de estímulo sigue siendo la misma. Cuando llegue la siguiente recesión económica, que va a llegar porque es simplemente cíclico, los bancos centrales volverán a hacer lo mismo que han hecho hasta ahora: embarcarse en una deuda sin límite de bonos. ¿Qué quiere decir? Que durante la próxima década vamos a ver cómo los balances de los bancos centrales se incrementan en cantidades completamente absurdas e inconcebibles hasta ahora, con el fin de minimizar el impacto de las recesiones económicas venideras. Este endeudamiento creciente va contra todos los estamentos de la economía y va a llegar a una conclusión: que el crecimiento cada vez va a ser más débil, como vemos ya desde esas épocas. Desde, por ejemplo, Japón de los años 90 lleva esta misma economía y no ha superado sus niveles de inflación que permitan opacar su deuda, que va más sobre el PBI japonés. Por mucho que los bancos centrales hagan por evitar la siguiente crisis, no lo van a conseguir. Solo pueden retrasar el evento de cuánto se da la vuelta a la economía, pero de la misma manera que no pudieron evitar la crisis del año 2008, tampoco podrán evitar que los desequilibrios actuales acaben buscando un ajuste a la baja, que será una crisis muy dura y que afectará prácticamente a todos los sectores de la economía a nivel mundial. La deuda corporativa es la punta del iceberg, pero no hay que olvidar que a pesar de ello hay una burbuja inmobiliaria y una burbuja de venta variable también. El pinchazo de cualquiera de ellas arrestará al resto, lo cual veremos cómo se pinchan muchas burbujas simultáneamente. No hay fecha de cuándo pueda ocurrir. Sin embargo, es un punto muy importante que estamos viviendo dentro de los últimos 10 años. Y como la última crisis fue el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el efecto que tuvo en la crisis subprime, creo que merece la pena que no perdamos de vista como inversores lo que está pasando con la deuda corporativa en Estados Unidos, y que probablemente va a ser algo de lo que estaremos hablando en los próximos años. Y como inversionistas debemos saber que de todos los escenarios negativos también podemos sacar cosas positivas. Entonces solamente nos queda estar atentos
a, a los cambios que puedan suscitarse para poder tomar decisiones en cuestiones de días. Bueno, eso es todo, les agradezco mucho por su confianza. Saludos, hasta luego.